Que Dios les bendiga. Estamos hoy día por primera vez experimentando nuestra predicación online y para nosotros es una tremenda bendición. Quiero compartir contigo una palabra que ha estado llenando mi corazón durante estos días y sé de que ha de ser de mucha bendición. Así que quiero compartirla esta mañana contigo. Un tiempo en donde la sociedad está efervescente, donde el problema, las dificultades, los temores pareciera estar invadiendo nuestras vidas, producto de todo lo que está ocurriendo. Creo que Dios siempre tiene una palabra de esperanza para con nosotros. Y en medio de este caos social y a nivel mundial, quisiera compartir un tema que está en mi corazón hace algunos días, y es cómo tener paz en medio del problema. No estamos exentos de los problemas siempre van a existir. Hoy día es uno de los tantos problemas que más adelante seguiremos teniendo. El tema está en cómo poder tener paz en medio de los problemas. Y es por esta razón que quiero contarte que en la historia bíblica y en muchos momentos hay historias en donde la Biblia nos habla y nos relata en donde situaciones también provocaron caos, dificultades y problemas en gente tan cercana a Dios. Así que esto de tener que vivir temores sociales en momentos masivos no es solamente de ahora, sino que por muchos años ha existido y hemos vivido etapas. Las crisis siempre han estado ahí a la puerta de nuestra vida. Y es por esto que quiero poder hacer señal sobre si la palabra de Dios en algún minuto también tuvo que resolver problemas en donde mucha gente estaba invadido y también, por qué no decirlo, agobiado ante una dificultad. Los discípulos, personas que caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús, también sufrieron agobios en su vida y vivieron etapas de mucho temor. Y es por esto que hay una historia que la Biblia habla y te lo quiero comentar en Marcos capítulo 4. Y quiero leértela para poder adentrarnos a esta historia. Mira lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se negaba. Y él, o sea, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, él respondió al viento y dijo al mar: Callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, esta escena es como una escena de Hollywood, en donde están viviendo una gran travesía para tener que cruzar un mar, que era el mar de Galilea, en donde Jesús hace esta invitación. Creo que muchas veces Dios tiene el deseo de invitarnos a una travesía en la vida, en donde a Él no se le escapa ningún detalle. Pero hay algo que en contexto quiero dejar, y tiene que ver con que los discípulos tuvieron la gran decisión de tener que embarcarse literalmente con Jesús en esta travesía, en un mar en donde ellos conocían y que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí es donde surge algo sumamente importante por tener que entender y que te quiero hablar en esta mañana. Es cómo tener paz en medio de esa tormenta. Las tormentas han de venir. Las tormentas son parte del proceso de la vida de cualquier individuo. Y aquí es donde quiero enfocarme en 3 razones que nos agobian en los problemas. Existen razones que en los problemas a nosotros nos sacan de paz. Y no precisamente tiene que ver con el problema, lo vamos a vivir siempre. Pero ¿qué es? ¿Cuáles son las razones que nos agobian en el problema? Mira,
En el relato que acabamos de leer, en esta historia, en donde los discípulos eran de una u otra forma expertise en el mar y en todo esto que hacían, eran pescadores de mucho tiempo, hay algo que ellos comienzan a enfocarse y empieza a ser para ellos una de las primeras razones de por qué se agobiaron ante este gran problema, esta gran tormenta. Y la primera es poner los ojos en la tormenta. Puede ser muy obvio, pero en lo que ellos se enfocaron fue justamente en la tormenta, en todo el problema, en la lluvia, en la fuerza del viento en que estaban existiendo. Mateo capítulo 8, versículo 25 nos señala en que la misma historia, en donde nos dice que a grito fuerte fueron a despertar a Jesús, su discípulo, y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. O sea, te pregunto, ¿ellos ya habían perecido? ¿Ellos ya estaban muertos? No. Entonces, ¿qué le hacía pensar a ellos que ya estaban pereciendo? De hecho, el texto, Mateo nos entrega esa información, en donde a Jesús le fueron a despertar para decirle: ya perecemos. Mira, es aquí donde toma importancia o similitud lo que estamos viviendo. Yo no quiero bajar el perfil a lo que tú puedes estar viviendo, en qué situación puedes estar sufriendo. Sin duda que hay mucha gente que hoy está sufriendo por toda esta pandemia. Y no solo la pandemia, sino que las deudas, el rompimiento de una relación de matrimonio de 30 años, una enfermedad que por años ya está en la vida de alguien y está quizás en su curso terminal. No sé cuál puede ser tu gran problema. Quizás para alguno incluso la pandemia hoy día pasa a ser secundaria ante un problema que ya viene por años. Y tú dices desde tu aflicción: tanta gente problemada por una pandemia y yo ya padezco años sobre una enfermedad o un problema aún mucho mayor que el que está viviendo hoy día la sociedad. Pero en fin, cualquiera sea tu escenario y cualquiera sea la dificultad del problema, y es probable que hoy día no sea el gran problema, pero algún día llegará un gran problema, uno de las grandes razones de por qué el problema es un problema es porque te enfocas en el problema. Los discípulos se enfocaron en la tormenta, y al ver la tormenta, al ver la aflicción, al ver la gran tormenta, vino en ellos la aflicción. Enfocarse y mirar el problema, solamente el problema. La tormenta te genera un caos en tu vida y en tu mente. Estoy seguro que hoy día hay gente que ya está pensando en la muerte. Estoy seguro que hay gente que está en pánico si el coronavirus golpea la puerta de tu casa. ¿Por qué? Porque inmediatamente muchos ya están sintiéndose perecer. Qué terrible estar sufriendo una dificultad, un problema, un caos. Y en más, yo estoy seguro que hoy día mucha gente en el mundo entero está diciendo: ¿pero cómo? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no despiertas? Y pareciera que tu Dios y mi Dios está durmiendo ante toda esta tragedia. Y se olvidó de nosotros, Dios. Y ahí es donde mucha gente dice: bueno, ¿existe Dios? No existe Dios. ¿Y dónde está Dios que hoy día nos ha abandonado? De seguro que está durmiendo. Entonces vamos en este caos, en fijar y poner los ojos solo en el problema. Yo creo que hay mucha gente que hoy día extremadamente se alimenta con la noticia, que muchas veces no es el todo de la noticia, y corren WhatsApp, corren audios en donde están de una u otra forma alertando e informando sobre esta gran tragedia, y tú comes y comes y comes del problema, te alimentas y te alimentas solo del problema, y no te enfocas en el que va arriba de tu gran problema. Hay alguien que anda contigo y te quiero recordar, y estás sobre tu barca viviendo el mismo problema, a gran diferencia que él duerme. Mira, nadie había muerto y ellos ya lo estaban dando por hecho. Lo que no pudo hacer la tormenta, lo hicieron los gritos de los discípulos, despertarlo. Jesús dormía plácidamente mientras había una gran tormenta.
¿Qué tenía Jesús? ¿En qué pensaba Jesús? Que los discípulos no pensaban. Muchas veces nosotros también le tramamos a gritos a Dios diciéndole, bueno, ¿y cómo, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué duermes en medio de este problema? Yo te quiero decir que Jesús sí duerme, es porque todo está bajo control. Enfocarte en el problema, enfocarte en la tormenta, te puedo asegurar que paz no va a traer a tu vida, y menos a tu entorno familiar, y menos a una nación, y menos a un país entero, ni al mundo entero. Así que te invito a poder salir un poco, desenfocar un poco la mirada del problema y empezar a concentrarte con quién hoy día estás en medio de este problema. Y si Jesús está en medio de este problema, si Jesús está en medio de tu familia, de seguro que este problema comenzará a menguar. No dejará de ser un problema, pero lo más probable que vas a tener paz en medio de esta gran tormenta. No solamente fue la razón de tener que poner los ojos en la tormenta, sino que segundo, los discípulos también tuvieron una segunda gran razón: no tener el control de la situación. Esto generalmente provoca grandes caos y grandes problemas en una ciudadanía, grandes problemas en una nación, e incluso grandes problemas en lo personal. No sé si alguna vez has ido por la carretera a altas horas de la noche o te invade el sueño mientras vas detrás del volante y pegas ese pestañazo que todo automovilista en algún minuto hemos pegado. Y estamos ahí y damos el cabezazo frente al volante. Cuando despertamos, ¡wow! Que despertamos con una sensación prácticamente de como que hayamos salido de la muerte. Y es tal la sensación que despertamos y nuestros ojos se abren de tal manera. Nos quedamos casi en shock. ¿Por qué? Porque perdimos el control del volante. Y en ese minuto, cuando perdemos el control, nos invade el miedo, nos invade el terror en nuestra vida. Y decimos, casi me maté. Esa es la sensación y tus pulsaciones comienzan a aumentarse. Tu corazón comienza a palpitar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque te desesperaste por un par de segundos por el solo hecho de haber perdido el control de las cosas, del volante. ¿Quién no ha tenido una relación amorosa? Y te diste el lujo muchas veces de llegar tarde, de quizás escribirle por WhatsApp a tu novia diciéndole, no, media hora antes, ¿sabes qué? No iré. ¿Por qué? Porque la tienes aquí en la palma de tu mano. Quizás te diste el lujo de no llamarla el día del cumpleaños, sino que la llamaste al otro día. Te das tantos lujos cuando sabes que tienes el control de la relación, pero basta que esa chica se aburra, basta que esa chica conozca a otro y comience a ver que ese otro le entrega mayor amor. ¿Qué ocurre en ti? ¿Qué ocurre en mí? Nos desesperamos. Y resulta que cuando la chica va y nos dice, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero ver. Esta relación llega hasta aquí porque me aburriste con tus irresponsabilidades, con tu falta de cariño, en fin, y empiezan a volar todas las cosas y a recordarnos todo aquello que no hicimos cuando teníamos que hacerlo. Y qué terrible, porque en ese minuto nos desesperamos y empezamos a hacer todo aquello que debíamos haber hecho hace mucho tiempo. Les compramos chocolate, le empezamos a comprar peluche, le enviamos WhatsApp, queremos salvar la situación, queremos ir a verle a toda hora, llueve, truene, lo que exista, calor, lo que haya, pero yo quiero trasladarme, quiero ir a verte, y comienzo a ofrecer todo aquello que nunca antes había ofrecido. ¿Por qué nos desesperamos? Porque perdemos el control de la relación. Y ahí es cuando aparecen todos los romeos para tener que creer de que esa situación se puede revertir. Pero muchas veces es demasiado tarde. ¿Cuándo? Cuando perdemos el control. Estos discípulos eran hombres de mar. Estos chicos, es más, eran expertos pescadores y conocían muy bien esa zona, el mar de Galilea. Por años navegando en esas aguas turbulentas que cada cierto tiempo estas aguas, por la geografía que tiene el mar, donde tiene algunas columnas de cerros,
y está bajo, alrededor de 250 metros bajo el nivel del mar. El mar de Galilea genera turbulencias cada cierto tiempo. Nada te quiero decir que estos discípulos desesperados, descontrolados, no sabían. Ellos por años se dedicaban a esto y tenían el pleno control, muchas veces, de situaciones tan difíciles como esta. Pero ¿qué sucedió en esta ocasión? ¿Qué sucedió en ellos que les hizo perder la paz, que les causó un tremendo problema para tener que agarrarse con Jesús? Haber perdido el control de la situación. Justamente aquello es lo que surgió en el corazón y en las vidas de ellos. Nadie tiene completa paz hasta el minuto que pierde el control de las situaciones. Basta muchas veces en la vida perder el control de las cosas para olvidar que el que va con nosotros es el que calma todas nuestras tormentas. Muchas veces este ha sido lo que sucede en la vida de la sociedad y de la gente. La fe permanece intacta mientras no vienen las tormentas. Mis convicciones de amor, de entrega y de pasión por Jesucristo permanecen intactas mientras no venga una dificultad. Pero basta que llegue el problema para olvidarse del que está en tu barca, como lo ha hecho muchas veces, puede volver a calmar esa gran tormenta. Dime si no has tenido aflicciones en la vida. Dime si no has tenido problemas difíciles que superar en la vida. Y te has vuelto a Jesús, le has clamado a Él y Él te ha respondido. Él ha estado ahí cuando el amor de tu vida se fue. Él enjugó tus lágrimas cuando falleció aquel gran ser querido y tú pensaste que si él o ella moría, nunca nada volvería a ser igual y te volviste a levantar. Que no ha perdido el trabajo que le ha dado sustento por años en esa familia. Y viene el despido de la noche a la mañana y lo único que has hecho es volverte a ese que está en tu barca en medio de esa tormenta. Una tarde muy triste o una noche muy triste, clamaste a Jesús y Él calmó tu tormenta. Cuando has perdido el control en la vida, cuando la depresión te ha querido golpear la puerta de la muerte y te ha invitado a morir, a autoeliminarte, ¿cuántas veces no ha venido ahí, en la falta de control, has tenido la oportunidad de tener que encontrarte con tu Dios y Él calmar tu tormenta? Lo que agobia quizás hoy día este gran problema en tu vida es porque perdiste el control. Todo el mundo en caos, toda la gente problemada. ¿Por qué? Porque no tienen el control de la situación. Esto se descontroló. ¿Y qué? Para aquellos que confiamos en Jesús, ¿cuál es el problema? Si mi maestro duerme, si mi maestro descansa, es porque Él tiene todo bajo control. Descuida. Si a ti se te escapó de las manos la situación, a Dios no se la ha escapado. Y tercero, ¿cuál es la tercera gran razón de por qué muchas veces los problemas nos agobian? Es por la falta de fe. Fíjate, en el versículo 40 de la historia que te conté, Jesús les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? El problema está en la fe. ¿Qué es fe? Fe, según Hebreo, dice certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, nosotros no andamos por vista, por lo que vemos, sino que por fe, por las cosas que no vemos. Fe es tener la certeza de lo que no vemos. Y Jesús es fe. Él es algo que nosotros no somos capaces de ver. Y si Él no está desesperado en medio de esta situación, que quiero asegurarte de que Él no está desesperado, Él tiene todo bajo control y tiene algo sumamente claro que ha de suceder después de esta gran tormenta. Y seguro que está dispuesto a revelarla. Él quiere mostrarla, Él quiere que nosotros la veamos y más tarde la podamos disfrutar. De eso estoy completamente claro. En la historia de Lázaro y de sus hermanas, cuando Lázaro murió, una de sus hermanas llamada Marta, lo primero que
reclamó y que exigió durante todo minuto cuando Jesús llegó a su aldea es decirle: si tú hubieses llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. O sea, la tormenta, la dificultad, el agobio de esa mujer que por años habían sido amigos, eran sus mejores amigos la familia de Lázaro, aún teniendo toda la amistad, estoy diciendo, dicho de paso, en que ellos conocían a Jesús. Tenía una estrecha relación con Él. Y en esta relación ella se olvidó y desconoció al que tenía frente de él, que era su amigo, que nunca les iba a abandonar. Y que aunque circunstancialmente, aparentemente se había dormido, se había ausentado, Él siempre tenía todas las cosas bajo control. Y entonces le viene toda ese reclamo en la cara de él. Y dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Y lloraba Marta, angustiada por la situación, porque su hermano ya había muerto. Y Jesús le responde y le dice: no te he dicho que si crees, eso es fe, que si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé, pareciera estar escuchando en esta mañana a ese Jesús mirándote fijamente a los ojos mientras tú reclamas, mientras tú lloras, mientras tú te afliges, mientras tú te escondes en tu habitación afligidamente tratando de solucionar este gran problema, mientras tu corazón se aprieta y se angustia porque quizás tienes un hijo enfermo como yo. Mi hija es crónica, trasplantada de riñón. Yo le doné un riñón hace algunos años. Y quizás hoy día te agobian las situaciones y sientes que la muerte está a punto de golpear tu puerta. Pareciera escuchar la voz de tu amigo, de aquel que está arriba de tu barca, diciéndote: no te he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios. Nada te va a pasar. Con frecuencia, nuestros mayores problemas están en nosotros y no en nuestro entorno. Muchas veces la epidemia no se encuentra fuera, en el entorno, se encuentra dentro de mí. Y el problema de estos discípulos no estaba en la tormenta, no estaba en lo externo. El problema Jesús le identifica que está en su interior. Y es por eso que quiero invitarte que podamos volver al versículo inicial de esta historia, en cómo Jesús partió toda esta historia con ellos, que más tarde lo introduce a esta gran aventura, diciéndoles en el versículo 35, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Esa fue la invitación inicial. Nunca Jesús les dijo: vamos a perecer en la mitad del camino, vamos a donde no sé si alcanzaremos a llegar. La palabra de él, la invitación de él, al igual que estos días, es decirte categóricamente, en el imperativo: pasemos al otro lado. ¿Qué te hace pensar de que si Jesús nos ha invitado a pasar al otro lado, cuántas promesas hemos tenido a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios, por su palabra, muchas veces nos ha dado promesas imperecederas? Si Él dijo que íbamos a cruzar, vamos a cruzar. ¿Qué te hace pensar de que nos vamos a ahogar? ¿Qué te hace pensar de que toda esta situación se salió de control en las manos de Dios? Él tiene todo bajo control. Y te quiero invitar hoy día más que nunca a confiar a esta invitación. Vamos a pasar al otro lado. Es su palabra. Ni siquiera te estoy entregando la palabra yo para alentarte. No es mi palabra. No es la palabra del presidente. No es la palabra del ministro de salud. No es la palabra de la Organización Mundial de la Salud. Es la palabra de Dios que te dice hoy día y te quiere recordar: vamos a pasar al otro lado. Yo invito. Si Él invitó, vas a cruzar. Te lo puedo asegurar rotundamente. Te invito a creer y a volvernos a Jesús. Él tiene el poder para calmar la tormenta. Él traerá luego de esta tormenta grande bonanza. Él termina poniéndose en pie en esa barca, mirar el mar y el viento y decirle: callad.
Yo creo de que una vez terminado toda esta tragedia, una vez terminada toda esta tormenta, ¿sabes qué pienso? Que vendrá una gran bonanza. La palabra bonanza significa tiempo sereno y tranquilo. Y hay un segundo significado de esta palabra que alimenta aún más la primera, y es prosperidad, desarrollo económico o social favorable. Yo creo que todo esto tiene un final feliz. Eso ha sido lo que más fuertemente Dios ha hablado a mi corazón. Es como sentir a Dios diciendo: Moisés, tú tranquilo, y tranquiliza a todos aquellos que creen en mí, porque después de esto, en donde yo he dicho, voy a cruzar con ustedes, todo el que crea en mí y que ande yo arriba de su barca, que esté en medio de sus familias, que esté dentro de sus hogares, dentro de sus corazones, yo voy a cruzar con ellos. Y en medio de esta tormenta traeré una gran bonanza, porque mi boca proclamará paz, tranquilidad. Por lo tanto, tranquilo. Esta tormenta pasará, porque si Jesús va en nuestra barca, pasaremos al otro lado y vendrá un nuevo tiempo. Tiempo de serenidad, de tranquilidad, de prosperidad y de unidad social. Déjame orar en esta ocasión por tu vida, para que esta palabra traiga paz a tu corazón y por sobre todo puedas compartir junto con nosotros la grande bonanza que se viene. Si Él dijo que cruzaríamos, vamos a cruzar. Jesús, traigo paz en medio de este caos. Jesús, quiero que toda la gente que ha escuchado esta palabra salga de la tormenta a la bonanza, que pueda comprender y entender de que si tú invitaste a cruzar al otro lado, vamos a cruzar. Nada, Jesús, se escapa de tu amor, nada se escapa de tu control. Ayúdanos, Señor, a no ver la tormenta y fijar los ojos solamente en el problema, que lo único que acarrearemos serán mayores problemas en nuestro entorno y en nuestra vida. Nos enfermaremos más. Jesús, ayúdanos a saber que cuando en nuestras manos se pierde el control de las situaciones, hay alguien que tiene todo el control. Y por último te ruego, Jesús, que traiga fe a todos aquellos que creemos en ti para ver tu gloria. Gracias, Jesús, por esta palabra que dejamos en el corazón de todo aquel que lo haya escuchado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. This is my story. This is your story. Come on, listen. I needed rescue. My sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken,